Buenos días, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la tecnología que nos permite sentirnos más cerca en estos tiempos en los que necesitamos escuchar la voz de Dios, en la cual necesitamos sentirnos más cerca, y damos gracias a Dios por eso. Quiero compartir con ustedes brevemente algunas indicaciones y algunas pequeñas reflexiones sobre la modalidad que vamos a tener en el transcurso de estas próximas semanas, confiando en el Señor que saldremos de esta situación de aislamiento y que cuando el Señor así lo permita vamos a poder reunirnos nuevamente aquí en la congregación. Pero sabemos que la iglesia es el lugar en el cual nosotros estemos, por lo tanto nuestros hogares son lugares de adoración, son lugares en los que podemos exaltar y adorar el nombre del Señor. Por lo tanto, queremos junto con el pastor Lucas presentarles una guía para el culto familiar, el cual va a ser la modalidad que vamos a estar desarrollando en el transcurso de estos próximos fines de semana. La Biblia nos presenta varias formas de podernos congregar familiarmente. De hecho, son ordenanzas que están implícitas dentro del texto bíblico y las cuales nos permiten podernos reunir en nuestros hogares y de esta forma tener desde nuestros hogares un lugar de adoración al Señor. La Biblia entonces en este sentido nos enseña en primer lugar a expresar nuestra fe y expresarle esa fe a nuestras familias. Si usted me acompaña al libro de Génesis capítulo 18 versículo 19, Dios hablando a Abraham le dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios habla a Abraham, Dios habla de Abraham y dice: yo sé que Abraham es mi siervo, yo sé que Abraham sabe lo importante de instruir a su casa en mis caminos. Por lo tanto, Abraham sabe lo que es importante. Abraham sabe la autoridad que tiene dentro de su hogar, la importancia de cumplir el deber que el Señor pone en sus manos. Y él dice: yo voy a conducir a mis hijos en los caminos del Señor. Por lo tanto, en este sentido, el culto familiar es una expresión explícita de la importancia que tiene el Señor como autoridad soberana de nuestro hogar. Otro ejemplo lo tenemos en Josué capítulo 24 versículo 15, donde dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, antes de terminar este sermón en el libro que lleva su nombre, él presenta un propósito vital para el pueblo de Israel. Él le entrega un propósito, y más que un propósito es un desafío para su pueblo. Él les dice: ustedes deben decidir si seguir cualquier Dios, si seguir cualquier corriente o cualquier pensamiento de este mundo. Pero él dice: yo y mi casa vamos a servir al Señor. Una vez más, la autoridad que el Señor pone en Josué como sacerdote de su hogar lo lleva a esta conclusión de que su casa va a ser una casa de adoración y de exaltación a Dios. Por lo tanto, el culto familiar también es una expresión de fidelidad. Es una forma explícita en la que le decimos al Señor: tú tienes el primer lugar, no solo en mi vida, sino también en mi hogar. Y por encima de los aislamientos o las presiones que tenemos en este mundo, yo y mi casa te serviremos. Ahora, ¿cómo realizar un culto familiar en nuestra casa? Queremos entregarles una pequeña guía de 8 puntos con los cuales los invitamos que usted pueda usarlos como una forma de desarrollar este culto familiar. La invitación es que desde sus respectivos hogares, sin necesidad de trasladarse, sino desde el núcleo familiar principal que está en cada hogar, puedan desarrollar este culto familiar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero,
Debemos entender que el culto familiar es un culto sincero y es un culto sencillo. Por lo tanto, primero reconozcamos esto, que el culto es sincero y que es sencillo. Luego, hagamos una breve oración en la cual le pidamos al Señor que Él nos dirija y que nos instruya en este tiempo de culto familiar. Si usted lo desea, como un tercer punto, usted puede seleccionar 2 canciones de alabanza, de adoración, lentas o rápidas, como usted mejor lo desee o como su familia lo desee, y tener allí un tiempo de adoración y de exaltación al Señor. Si tienen a alguien en casa que canta, que toca algún instrumento musical, ya sea una guitarra, un piano, y lo tienen ahí a mano, pueden tener también un tiempo de adoración musical con ellos. Un cuarto punto es realizar una lectura bíblica. Esta lectura bíblica puede seguir el orden de los salmos que leemos cada domingo en la congregación. Si no, si usted tiene tal vez algún plan de lectura y tiene algún pasaje específico con el cual el Señor ha animado su vida, puede también compartirlo. Como quinto punto, haga una breve oración y recolecte los diezmos y las ofrendas. Sabemos que el Señor suple todas nuestras necesidades, pero también sabemos que hay situaciones y gastos naturales que tienen nuestras congregaciones y que de alguna u otra forma pueden verse afectadas por estos tiempos de aislamiento en el cual estamos como nación. Por lo tanto, los invitamos a que en este tiempo usted pueda orar por las ofrendas, pueda orar por los diezmos y junto con su familia pueda entregar su diezmo, pueda entregar su ofrenda, lo pueden recolectar en un sobre, lo pueden poner en alguna alfolí si es que lo tienen, o lo pueden poner en un pequeño cofre, en un lugar específico en el cual ustedes saben que ese es el lugar en el cual recolectan semanalmente sus diezmos y ofrendas. Luego, en el transcurso de las semanas, en el transcurso del avance de toda esta situación que pasamos en la Argentina, les indicaremos cómo podemos acercarlas o cómo las podremos recolectar. Un sexto punto es escuchar el sermón de su pastor local. La Iglesia de Dios en Trinidad ha inaugurado su plataforma digital en YouTube. Allí vamos a estar subiendo semanalmente los sermones para que usted junto con su familia en el culto familiar pueda establecer y escuchar mejor la palabra del Señor de una manera más viva, más personal y de edificación. Luego de escuchar el sermón, un séptimo punto, realice una oración de acción de gracias, dando gracias a Dios por la palabra, por el tiempo familiar y pidiéndole a Él que siga obrando en medio de todo este tiempo. Y por último, dé por finalizada la reunión. Si usted lo desea, después puede tener algunas palabras de intercambio familiar, donde puedan reafirmar la presentación que hizo el pastor, algún punto importante. Eso queda a la libertad de ustedes. Entonces, estos 8 puntos se los entregamos como una forma en la cual usted puede llevar su culto familiar adelante y en la cual esperamos que pueda sentir la presencia de Dios de una manera fuerte y sincera. Dios les bendiga y seguimos en contacto.